Porque él es un mártir de la iglesia y del pueblo, ¿verdad? Esas dos cositas que se juntan desde la visión de Jesús, que es alguien, Dios como nosotros y mezclado con la gente. Eso es representado y vivido por Carlitos mismo. Pienso que por eso el interés de la gente va creciendo, ¿no es cierto? Seguimos en este homenaje de toda la televisión pública al padre Carlos Mujica a 40 años de su asesinato. Y se suma más gente aquí que vamos a estar charlando. Cristian Alarcón, periodista, escritor. ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenas noches, gracias. También bienvenido al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Gracias Gabriel, por estar aquí también. Presentamos a César González, poeta, cineasta. Gracias por estar. Los invitamos a todos. A ver entonces, lo que resta. Claro, por supuesto, la primera parte de la vida de Carlos Mujica. Cómo este hombre que nació en una familia acomodada se convirtió en cura y además eligió a los pobres para trabajar. ...1973, 25 de mayo. Instantes antes de la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la Nación, Carlos Mujica camina la Plaza de Mayo junto a sus compañeros villeros. Es un día de júbilo y de reconocimiento de la lucha. Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Es el momento de la alegría del pueblo. Mujica se había forjado como cura de la villa mucho antes en un proceso que lo despegó de su privilegiado origen social para pertenecer a la villa. Para Mujica, era el camino de la liberación nacional. Pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Pero, ¿quién era Carlos Mujica? Carlos Mujica había nacido en el seno de una familia acomodada el 7 de octubre de 1930. Fue criado en un clima de piedad religiosa, como él mismo contó. A los 21 años entró al seminario. En aquellos años sus preocupaciones mayores eran Racing, Fangio y la fe en Dios. Pero algunos eventos fijaron en él una fe que lo llevó hacia los pobres. Cuenta Mujica que cuando es derrocado Perón, al salir de un conventillo, lee en una pared la leyenda: «Sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos». Una frase que caló profundo en su alma y que lo hizo sentir responsable por su apoyo a la revolución libertadora al participar de ese júbilo orgiástico, como él mismo lo definió. Yo recién llegado, un domingo caí a ver los partidos de fútbol y de pronto se me acerca y me dice, vecino, hermano, me dice, ¿por qué no se acerca? Nosotros estamos construyendo la capilla, ¿por qué no viene a trabajar con nosotros? ¿Por qué no colabora? Porque aquí todos colaboramos. Entonces le digo, pero en nombre de este Dios realmente se llevaron todo el oro. Yo tengo mis antepasados que son originarios y tengo que lamentar a más de 80 millones de hermanos masacrados en este continente, así que por lo tanto le agradezco. Y me pone la mano en el hombro y Carlos me dijo, hermano mío, todos somos hijos de esta madre prostituta, señalando la capilla. Este choque con la realidad de los humildes lo llevó a otro episodio que había olvidado. Cuando en una carta le escribe a sus padres durante unas vacaciones la frase «Saludos a las sirvientas». Al volver a su hogar, María, una de las trabajadoras, le dice
Carlos, nosotras no somos sirvientas, somos seres humanos. El joven seminarista da paso a un religioso más comprometido. Sus cavilaciones se dan mientras se celebra el Concilio Vaticano II, que a partir de 1959 abre un panorama de debate y de franco acercamiento a los humildes. Entre un cargo como secretario del arzobispo de Buenos Aires y una invitación a misionar en el norte santafesino, Mujica elige el viaje a Reconquista. Allí se va fraguando ese sacerdote que poco después elige a la villa como su lugar en el mundo. La importancia del concilio fue que se abrieron las compuertas de la iglesia y permitieron que todas las corrientes renovadoras, liberadoras, que bullían en el seno de la iglesia, comenzasen a manifestarse y de esa manera crecían y se incorporaban a las luchas populares. Es un momento de grandes luchas populares. En el 61, Mujica conoce la villa. Es el capellán de una escuela en el barrio YPF de la Villa 31 de Retiro. Así, se fue convirtiendo en el cura rubio, como lo llamaban los vecinos. Él decía, yo vengo de una cuna diferente a ustedes. Yo viví del otro lado del Libertador, pero aquí me siento a gusto, porque con los humildes me siento que estoy en familia. Y a veces decía, es difícil tomar decisiones a esta altura del partido, pero yo ya tomé la decisión, estoy del lado de los pobres. Su militancia villera se fusiona con su identidad peronista. Son los dos vectores que movilizan su intensa actividad en los barrios. Mujica era un hombre de un compromiso extraordinario y se expresaba con una pasión muy grande, muy fuerte, muy profunda. Y es ahí donde yo comencé a conocer el pensamiento de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un jesuita, también un teólogo, que asume completamente que el mundo está en evolución. Asume completamente el evolucionismo y por lo tanto había que repensar el cristianismo, repensar la teología, repensarla completamente en un mundo en evolución. Esto fue muy importante porque eso nos permitía abrir un poco el esquema en que nosotros nos habíamos formado. Un esquema tomista, fijista, ¿no es cierto? Comenzábamos a romperlo y a ver nuestra realidad de otra manera. Por supuesto, a partir del compromiso que nosotros asumíamos con las bases. En 1966, parte a misionar nuevamente al noreste argentino, encabezando un grupo de la Acción Católica. Entonces conoce a Mario Firmenich y a Carlos Ramus, quien años después crearían el incipiente Grupo Montoneros. En 1968 es recibido en Puerta de Hierro por el general Perón y poco después conoce a John William Cook, quien lo invita a conocer Cuba. Cuando retorna a Buenos Aires, es nombrado sacerdote a cargo de una capilla en la Villa 31. Es en ese momento que se relaciona con el recientemente fundado Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, que difunde un importante documento en contra de la ley de erradicación de villas que había sido sancionada por el dictador Onganía. Este abrazo quiero dejar al padre Mujica, quiero que usted de la villa se lo den este gran abrazo. Y usted recién lo ve al padre. Y recién el padre, yo llamé por teléfono. El abrazo, entonces. Ahí está el abrazo que da el padre. El cura Rubio se había convertido en un referente y un representante de los villeros. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite.
Qué claro lo explicó, ¿no? La paciencia, por supuesto, tiene un límite. Gabriel, un hombre que evidentemente podría haber tomado otro camino, incluso dentro de la iglesia, en la vida en general, y eligió los pobres y el peronismo. Bueno, su opción tiene que ver con su compromiso. Está claro que él nace en una familia adinerada, como bien dice el informe, una familia donde su papá tenía una posibilidad muy grande de crecer políticamente en la instancia conservadora, en la década infame. El papá de Carlos Mujica pierde la interna con Patrón Costas, para decirlo en términos clásicos electorales. Claro. Patrón Costas fue el candidato de la oligarquía que desemboca en el GO en 1943. O sea, él viene de una formación absolutamente clásica, elige la vocación de sacerdote, las familias tradicionales potenciaban tener un hijo sacerdote, se lo comunica a su papá, el papá piensa que lo está embromando, pero termina asumiendo. Y él, por supuesto, junto con otros curas, participan de una gran oposición al gobierno de Perón. Recordemos que Perón en el 54 avanza en la ley de divorcio, es excomulgado en el Vaticano y los aviones del bombardeo tenían la cruz con la B, el Cristo vence. Claro. Esto yo siempre pensé que era una suerte de mito, hasta que vi los documentos y las fotos. Claro. O sea, la iglesia, masones, socialistas, comunistas, conservadores, juntos iban a la iglesia a ver cómo derrocaban a Perón. Bueno, el golpe del 16 de septiembre del 55, antes ese 16 de junio con los aviones bombardeando la plaza, y los curas enrolados en una oposición, que el padre con su sensibilidad en el conventillo, el único lugar iluminado del conventillo, los muchachos en la boca lo estaban esperando. Él vino de brindar con champán en Geliobes y llega al conventillo y sin Perón no hay patria ni Dios y abajo los cuervos. Ese le produce un golpe muy grande y es ahí donde empieza a advertir su opción por el Evangelio, que es su opción por los pobres, y la opción por los pobres en nuestra patria es el peronismo. Hay una conversión, ¿no? Se convierte al peronismo, Mujica. Se convierte y lo abraza terriblemente. Yo creo que se convierte en un animal político extraordinario, y el hecho de que estemos, el honor que tenemos nosotros de estar aquí esta noche y escuchar lo que escuchamos y esta emoción política que produce un programa como en el que estamos, tiene que ver con esa potencia política, porque la historia reciente vuelve y se manifiesta en lo contemporáneo con múltiples sentidos nuevos. O sea, una figura como Mujica nos permite volver a mirarnos a los argentinos y mirar esta sociedad y la relación entre política e iglesia y lo que está pasando en los territorios, lo que está pasando en las villas y en los barrios, los nuevos Mujicas o cuáles son las huellas de Mujica en los barrios, como ninguna otra figura de su década. Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son, César, las huellas de Mujica en los barrios? Yo en primer lugar, como villero, estoy completamente emocionado realmente de esto que armó la TV pública, porque creo que es un acontecimiento, digamos, históricamente ya en el país, que se reivindique la figura del padre Mujica, ¿no? Si bien 40 años parecen un montón de tiempo, es a la vez muy poco. Nos muestra a la vez una herida que está muy abierta en nuestro país todavía, ¿no? Toda esa década, todos esos años del país. Puntualmente hoy en día creo que está vigente, está muy vigente, más que nada lo que a mí más me llama la atención del padre Mujica, más que su sensibilidad, su compromiso, su forma de concebir el Evangelio, es su discurso. A mí su discurso, digamos, yo desde la intuición siempre sabía como que había hecho algo por la villa. No sé, el humano es intuición pura, pero no sabía realmente cómo pensaba, qué decía, cuál era el lenguaje que usaba. Un pensamiento político tan rico, un discurso tan bien armado, tan bien pensado y estructurado, Creo que eso es lo que a mí más me llama la atención de él. Creo que claramente ha sentado un precedente para muchos curas, un referente y un ejemplo a seguir, un modelo, pero también me parece que es un modelo de ser humano a seguir. Creo que él no habla de ir a asistir a los pobres, sino que él habla del amor a los pobres como una forma de redención moral para cualquier ser humano. Él dice que la gente que no es de la villa venga a la villa a aprender, no solamente a enseñar, venga a aprender de cómo vivimos, lo que vos hablabas hoy de la solidaridad.
que son cuestiones y valores que están casi en extinción en la supuesta civilización. Nosotros somos la supuesta barbarie y sin embargo, donde está la barbarie aún sobreviven un montón de valores humanos que son los que él principalmente levantaba, ¿no? Por más que la desigualdad económica o en la Villa 31, donde a veces no entran las ambulancias hoy en día, sin embargo, es una pregunta, ¿las villas tienen que estar o no tienen que estar? Y uno dice, no tendría que estar la desigualdad, pero si no están las villas, deja de existir todo esto rico, la solidaridad, toda esa identidad, ¿no? Claro. También, bueno, un tema que como está lo bueno hablaba, plantearnos, ¿no? claro. Claro que lo dice cuando el padre Mujica dice, ellos, los villeros, son los que reciben la violencia. Bueno. Su concepto sobre la violencia es muy interesante. Claro. Sobre todo, digamos, porque ayer los obispos de este país firmaron un documento donde hablan de la violencia, donde denuncian una situación de violencia, sobre todo, que afecta a los sectores populares sobre todo, ¿no? Y que los curas en Opción por los Pobres respondieron. Sí, y respondieron porque es polémico el documento y hay que preguntarse si el padre Carlos Mujica hubiese firmado ese documento. Sí. Y personalmente creo que no lo hubiera firmado. Creo que no lo hubiera firmado porque Mujica hizo una autocrítica cuando matan a Fernando Valmedina. Él pide perdón, ¿sí?, por su rol como puente entre la Iglesia y Montoneros y la violencia política de los 70. Y de hecho eso le produce diferencias con la organización. Y él hace es una escena conmovedora, está en el documental de Mariotto. Hizo Gabriel, ¿no? sí, claro. Es muy conmovedor esa actitud profundamente cristiana, porque él se compromete al punto de ser absolutamente honesto y transparente y decir, me arrepiento de este impulso que le di a esta vía. Y este documento niega absolutamente la participación de la Iglesia en la creación de las condiciones que producen la violencia. Bueno, hay mucho... Estoy dispuesto a morir y no a matar. Y no a matar. Sí. Esto hoy lo marcó la presidenta en este gran monumento que está en la 9 de julio, que junto con Evita nos están dando la identidad. Es cierto, ¿cómo cambió la 9 de julio? Pensaba hoy, ¿no? Están el padre Mujica y Evita allí. Pero lo decía Cristina, estoy dispuesto a morir pero no a matar. Su opción por los pobres, su opción por el Evangelio. Y en un momento en donde el país estaba encerrado en una ola de violencia que había empezado con esos bombardeos de 1955. Claro. Es imposible entender el 70 si no entendemos el 55. Sí, los 18 años de proscripción del peronismo. Hay bombardeo, fusilamientos. Vamos a seguir charlando enseguida, nada más. Vamos a ir a una pausa, pero tengan en cuenta y vean este testimonio de una de las mujeres que encontramos el otro día en la Villa 31, pero que nos contó, y después encontramos la foto, que fue al velatorio del padre Mujica allí en Cristo Obrero. Vamos a ver. Casi no me acuerdo mucho, pero que estuve en el velorio de él. Sí. ¿Estuvo en el velorio? Sí. ¿Recuerda esa noche? Esa noche yo fui al velorio de él. Sobre 2 sillas pusieron la tabla y ahí estaba el cajón. Ahí estaba el féretro. Sí. Y la gente estaba triste, era todo triste, porque ya no estaba el que como que nos cuidaba a todos nosotros. Que él llegó a mi casita, que era un ranchito de tabla, pero él no tuvo ningún escrúpulo para ir, nada. Y recién el padre, yo llamé por teléfono. Un abrazo, entonces. Ahí está la abrazo que da el padre. ¿Llegó diciendo qué? No, yo le fui a decir que si podía ayudarme con algunas cositas para cama, ¿no? No tenía colchones, no tenía frazada, entonces él vino y me dijo, bueno, vení tal día y vamos ahí, voy a ir a ver. Y él vino a mi casita y me vio todo. Él vio cómo era, que era verdad lo que yo le decía. Claro. Y bueno, entonces después me dice, bueno, vení tal día para que lleve las cosas. Venía a buscar el colchón, frazada, mercadería, todo eso. Él me ayudó y hasta el día de hoy me acuerdo y nunca voy a dejar de agradecerle lo que me ayudó. Jamás me olvido.
esta tarea, yo la estimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los pobres, me exige todas mis energías.